Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Éxodo capítulo 3, versículo 14, que a la letra dice: Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Es interesante cómo comienza el libro de Éxodo con un resumen muy breve, pero muy preciso de los descendientes de Israel, que en total fueron 70 personas, que incluía a José, quien fue realmente el virrey, el segundo de autoridad después de Faraón en todo el imperio y en gran parte del Medio Oriente. José era un hombre respetado que cuando trae a su familia, a su padre y a sus hermanos, tuvieron una vida maravillosa, llena de privilegios. Cuando muere este faraón, el siguiente no respeta más a los hebreos y decide convertirlos en esclavos después de que José muere. Y podemos decir que ahí cambió todo. Y es ahí donde precisamente se inaugura la esclavitud de los hebreos, y es ahí cuando comienza la historia de Moisés, que tiene que liberarlos. Y fue el hombre guía que los conduce por el desierto rumbo a la tierra prometida. Y es en Éxodo donde aparece el relato cuando de manera milagrosa las aguas del Mar Rojo son abiertas para que crucen en seco. Y es precisamente ahí cuando aparece una frase que revela los 72 nombres de Dios. Entonces, podemos observar que la narrativa del capítulo 3 del libro de Éxodo describe también un diálogo entre Dios y Moisés. Y en ese diálogo, Dios les dice a Moisés que quiere liberar al pueblo del yugo de Faraón. Pero para ello era necesario que Moisés fuera a hablar con Faraón para exigirle entonces la libertad de los hebreos, y a su vez Moisés tenía que hablarle al pueblo de Dios. Entonces Moisés le pregunta a Dios, ¿pero qué le voy a decir de ti? ¿Cómo te voy a describir? Y Dios le da la famosa respuesta que aparece en Éxodo 3, versículo 13 y 14, que se lee de la siguiente manera. Moisés dijo a Dios, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora, mis amigos, veremos que la expresión yo soy el que soy, en el hebreo, se traduce como seré el que seré. Y esto es muy importante que notemos el verbo. El verbo soy está en presente en las traducciones normales, pero en una traducción más fiel, el verbo soy aparece como seré. Y esto cambia por completo su significado si lo analizamos libremente y en el sentido filosófico. Decir soy lo que soy es una definición cerrada. Es como decir esto es lo que es y punto. Es algo definido porque es una cosa definida, es algo limitado porque es algo que ya es lo que es. Sin embargo, decir seré lo que seré deja abierta todas las posibilidades. Es algo todavía indefinido, con todas las posibilidades de desarrollo, de expresión, y en pocas palabras, es infinito. Entonces, seré lo que seré viene a ser en cierta perspectiva la definición de libertad en toda la extensión del término, porque nadie puede limitar a Dios, decir esto y se acabó. Como es sabido, en toda la historia de la teología, nadie ha podido definir a Dios, porque es imposible que el ser humano, con el lenguaje y la dialéctica de la mente, pueda definir a Dios
porque Dios va más allá de los límites de lo racional y de la lógica. Entonces, decir yo soy lo que soy, esto tiene una definición porque es lo que es y ya está. Y no se puede discutir. Es un axioma, es como decir 2 más 2, 4, 1 más 1, 2, y no 1 más 1, 5, punto, se acabó, esto es así. Pero decir será lo que será, es como decir están todas las posibilidades porque es infinito, porque es libre. Y aquí el mensaje, ese es el que está revelando para nosotros, para hoy. Te lo explico. ¿Qué es lo que está pasando hoy por causa de la pandemia? Bueno, pues nos están limitando nuestra libertad. Obviamente es por el bien, para no multiplicar los contagios, ¿verdad? Entonces, estamos encerrados. No podemos decidir por nuestras propias vidas. Ya alguien decidió por nosotros y nosotros, como hijos de Dios, estamos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos esa chispa divina que en nuestro desarrollo, cada vez que empezamos a crecer en lo espiritual, tendemos a asemejarnos más en ese maravilloso Dios que es infinito, todopoderoso e ilimitado. Es decir, nosotros tenemos que ser libres en nuestro albedrío, que es, por cierto, una de las cualidades únicas del ser humano. Dios nos ha dado esa capacidad de elegir, de decidir con total libertad, porque ese es un rasgo del carácter de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no llamarle a Dios tal como es? Y decirle, seré lo que seré. El descubrir el nombre de Dios, creo y pienso que es uno de los momentos más maravillosos en una experiencia espiritual que puede tener una persona en su búsqueda y en su conexión con el Todopoderoso. El nombre de Dios, seré lo que seré, son todas las posibilidades que están ante mí, ante ti. Nosotros somos limitados ante lo ilimitado y todopoderoso. Dios en su expresión es algo glorioso, por eso no lo podemos definir ni con una imagen, ni con una palabra. Dios simplemente va más allá de nuestra lógica humana, es impensable, no es luz en ese sentido de luz, no es oscuridad en ese sentido de la oscuridad. Es decir, es algo que no conoce nuestra mente, es algo que humanamente no se puede definir. Ese es Dios, mi amigo. Te pido que llegues a tus propias conclusiones de por qué seré lo que seré. Es más potente e ilimitado que cuando se compara con el soy lo que soy, que lo define, que lo limita, y que en ese sentido Dios es solo poderoso, mas no todopoderoso. Pero si es seré lo que seré, entonces Dios es todopoderoso. Ahora, es importante mirar lo que nos está pasando en el mundo en este momento de pandemia, un momento muy crítico. Cuando este relato de Éxodo es cuando el pueblo está en esclavitud, cuando no tiene esa claridad, no tiene conciencia del nombre de Dios, solamente de oídas, y de lo que es, porque su nombre significa libertad total, libérrimo, que significa libertad infinita. Seré lo que seré. Es el primer nombre de Dios que le dice a un ser humano por primera vez, yo seré lo que seré. En pocas palabras, soy libre para ser libre. Soy infinito porque soy infinito. Impactante esto. Yo quiero orar. Y quiero orar en esa perspectiva, que Dios se revele a nosotros como ese Dios infinito, todopoderoso, que no conoce límites, ese Dios de libertad. Porque una persona que conoce a Dios siempre va a tender a tener esa libertad
porque es una chispa de esa divinidad en su Hijo. Yo quiero orar y quiero pedir que el Padre revele la potencia de su glorioso nombre en tu vida. Padre, yo te doy muchísimas gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, estaban cómodamente ya sentados con una esclavitud cómoda, por decirlo así, Padre, tú les revelaste tu nombre maravilloso, seré lo que seré. Y al revelarles el seré lo que seré, se soltó esa chispa de libertad en sus corazones, que buscaron ser libres de todo yugo. Así también, Padre, te pido que en este nuevo Egipto, donde el faraón es el Dios de este mundo con minúscula, es decir, el diablo, con su sistema, nos ha esclavizado y muchos no nos hemos dado cuenta. Y ahora en tiempos de pandemia, tú nos invitas a entender, a comprender la belleza de la libertad, Señor. Padre, que esta libertad los lleve a amar sin límites, a ser como tú sin límites, a hacer lo bueno en ti sin límites, a ser bondadosos, generosos, a tener esa fe sin límites, a tener cada una de las cualidades de tu espíritu sin límites. En eso no hay límites. Esa es la libertad de conocerte, Padre mío, en el nombre de Jesús. Revélate como ese Dios todopoderoso que no conoce límites, humanos, límites que nos detienen, que nos atan, que nos encajonan, que nos ponen cuadrados como en una celda, como en una cárcel. Libera a tu pueblo, Padre. Y si este sistema y el Dios de este mundo, el diablo, nos ha encajonado pensando que no hay posibilidades de salida, que nacimos, que crecemos y morimos simplemente sin sentido, Padre, en este momento que se caiga esa esclavitud de pensamiento en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro en este momento la potencia de tu revelación de tu nombre en tus hijos y pueden ver la posibilidad que tú nos ofreces de una vida mejor, de una vida en libertad, de una vida libre de expresión, de caminar, Señor, sin ninguna atadura en el sentido de limitarnos a tu sello que tú has puesto en nosotros en el nombre de Jesús. Por tal motivo, Señor, si hay una esclavitud de enfermedad, de miedo, de angustia, de tristeza, de pobreza, en el sentido espiritual, en el sentido físico, todas esas limitaciones que este sistema nos ha impuesto, Padre, en este momento son rotos en el nombre de Jesús. Yo declaro esa potencia de tu nombre revelado en tus hijos, en tus hijas, en las personas que nos están escuchando en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Sé libre a causa de la unción. El yugo es podrido y yo declaro que esa unción es la revelación de tu nombre como el Dios todopoderoso, infinito, que no hay absolutamente nada imposible para ti, Padre. Revela esa realidad y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, si hay limitaciones que humanamente nos han destinado a vivir en una esclavitud, en una cama, en una enfermedad, en una condición social, en este momento es roto por el poder de la palabra en el nombre de Jesús, y recibe en este momento el toque divino de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús.
Recibe, sé libre, recibe la salud en el nombre de Jesús, recibe libertad en el nombre de Jesús, recibe en este momento y tus cadenas son rotas de cualquier yugo, como se llame, en el nombre de Jesús. Las cárceles son abiertas en tu vida en el nombre de Jesús. Esas limitaciones que te había puesto la sociedad, que te había puesto la maldad, que te habían puesto ciertos conceptos religiosos, humanos, son rotos por el poder de la palabra, y tú recibes esta definición absoluta de nuestro Dios todopoderoso en el nombre de Jesús, que te da libertad. Recibe la libertad a través del Calvario de Jesús en tu vida en el nombre de Jesús. Llamo la bendición, llamo la abundancia, llamo la salud, llamo, Señor, cada una de tus bendiciones gloriosas y poderosas que están presentes en tu presencia, que son desatadas sobre cada persona que en este momento recibe por fe en el nombre de Jesús. Gracias, porque el Espíritu, la presencia tuya trae libertad a esas mentes, a esas vidas, a esos hogares, a esas personas, a esos jóvenes, a esos niños, a esos adultos, a esos matrimonios, a cada persona en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. Bendiciones.